Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente en otra charla de este ciclo que dimos en llamar ciclo de charlas específicas por carrera. ¿De qué se trata? Mi nombre es Cinti Maturano, trabajo en el área de difusión y hoy vamos a estar conversando con Leonardo Di Franco, docente de la Tecnicatura Superior en Sistemas de Información Geográfica. Mientras se van conectando, se van sumando a este vivo, les voy a contar un par de cosas. Recuerden que este ciclo es un ciclo que habitualmente se realiza de forma presencial debido a las condiciones de cuarentena que estamos viviendo, debidas a su vez a esta pandemia que se desató a nivel mundial. Decidimos mantener este ciclo en este formato virtual a través de estos vivos de Instagram, porque nos parece necesario que la información sobre la universidad pública circule y que ustedes puedan tener acceso a ella. Una información que les puede interesar, algo quizás de lo más novedoso, es que las próximas inscripciones van a ser del 13 al 31 de julio. Estas inscripciones van a ser de manera excepcional, de forma virtual. Son inscripciones y son matriculación e inscripción de forma virtual, es decir, no tienen que acercarse a la universidad. Repito, del 13 al 31 de julio a través de un link que va a figurar en la web de la universidad, que es www.unsh.edu.ar. En ese link van a poder completar un formulario en donde van a tener que subir las imágenes digitales de DNI, quill, analítico del secundario, o la constancia del título en trámite, o la constancia de su analítico con hasta 2 materias adeudadas. Recuerden que cuando se reinicie la actividad presencial, cuando estén óptimas las condiciones sanitarias para poder volver a acercarse de manera presencial, ahí sí van a ustedes presentar los originales de la documentación que subieron. Así que bueno, esta es una de las últimas novedades. Del 13 al 31 de julio, inscripciones virtuales, inscripción y matriculación virtual a través de la página web de la universidad. Mientras vamos a invitar a Leonardo Di Franco a que se sume a este vivo, voy a ir desactivando los comentarios. Recuerden que estos van a ser nuevamente activados hacia el final de la charla. Hoy vamos a hablar sobre la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica, una tecnicatura que, como todas las carreras de la UNSH, no tiene un curso de ingreso separado de la carrera, sino que tiene básicamente unos talleres iniciales. Estos talleres iniciales son materias de la carrera. En el caso particular de esta carrera son la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica. Los talleres iniciales son el taller inicial común de lectura y escritura y el taller inicial orientado a ciencias. Leonardo Di Franco, para charlar con él sobre la tecnicatura. Ahí nos estamos conectando. Hola, ¿cómo estás, Hola, Leonardo? ¿cómo te va, Inti? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está esa cuarentena en casa? Hoy nos encontramos de forma virtual. Sí, bien, en principio tratando de respetarla lo más que se puede. Esto es para mí, para mi familia más próxima y tratando de que los más allegados puedan tener las disponibilidades, los medios, tratando de dar una mano ahí al entorno familiar más próximo y también a través de algún aporte un poquitito más técnico, sobre el cual vamos a charlar seguramente hoy. Sí, la idea es poder seguir difundiendo las carreras de la universidad. En este caso llega el turno de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y es una carrera
quizás no tan difundida como otras, o por ahí no tan establecido su nombre, la gente no la conoce demasiado. Por ahí podemos empezar con una pregunta que es bien general, ¿no? Que quizás nos ayude a seguir avanzando, que es, bueno, en líneas generales, ¿de qué se trata esta tecnicatura en sí, en sistemas de información geográfica? ¿Cuál es su materia? ¿A qué se vuelca una persona que estudia esta carrera? Es muy importante empezar por esa pregunta. Te cuento, yo como egresado de una universidad pública, también tuve en su momento que explicar qué era la ecología, qué era el ambiente, etcétera, etcétera. Hoy ya no, porque estamos todos inmersos en esto que denominamos medio ambiente. Sin embargo, con el correr de las nuevas carreras, empezaron a surgir nuevas palabras. Una de ellas es justamente sistemas de información geográfica. Con lo cual, la Tecnicatura Superior en Sistema de Información Geográfica, que hoy nos encuentra reunidos, tiene que explicar qué es el sistema de información geográfica. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que hoy la cartografía, los mapas, Google Earth, y particularmente en esta cuestión de pandemia, en la que a diario, por todos los medios disponibles, nos llegan mapas a los grupos de WhatsApp, en los noticieros, en donde sea vemos mapas. Bueno, esos mapas, hoy por hoy, ya nadie los hace en papel como se haría hace muchos años. Hoy esos mapas se hacen con programas de computación. Justamente un técnico SIG aborda ese tipo de temáticas, ya que contribuye a diseñar el proceso que opera los sistemas de información geográfica, que son herramientas, recuerden, que nos permiten generar cartografía. No es lo único que hacen, pero quiero aprovechar este momento en el que todos estamos atravesados por mapas para comentarles que se hacen con sistemas de información geográfica. Con lo cual ahí nos surge una idea de qué son los sistemas de información geográfica, ¿no? Claro, Bien, claro. podemos extendernos un segundito. Les comento que es una poderosa herramienta que sirve para crear, manejar y publicar información geográfica. Y ya que estamos, les comento, la información geográfica es la que tiende o quiere responder preguntas del dónde. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar un cine? ¿Dónde queda la provincia de Neuquén? ¿Dónde viven los yaguaretés? ¿Dónde conviene Bien. poner una biblioteca? Etcétera, etcétera. Muy interesante, porque aparece como una herramienta que puede ser usada por muchísimos campos de estudio o de trabajo, y enseguida se me viene a mí una palabra que es, vos dijiste manejar, publicar información geográfica, enseguida lo relaciono con un trabajo vinculado a lo territorial, ¿no? Al espacio físico, de alguna manera. Parece ser una herramienta que está muy volcada a brindar un soporte a ese trabajo, ¿no? Porque hablamos por un lado de información y por otro lado de espacio, de un lugar donde está algo. En este caso vos das el ejemplo del cine, hablabas de un animal en particular, digamos, eh, ¿no? Pareciera que va por ese lado. Exacto. Y mira, déjame llevarlo a un contexto actual y yo te digo que hoy es muy importante saber dónde está la población mayor de 65 años, ¿no? Claro, Esta información, cada uno de nosotros y nosotras lo brindamos cuando viene un censista a nuestra casa y decimos, bueno, cuántas personas viven en esta casa, de qué se compone la familia,
si tenemos agua potable, etcétera. Hoy todas esas variables son las que se utilizan para saber qué es lo que necesita un barrio que está, entre otras cosas, con vulnerabilidades para el COVID, cuál es la población mayormente con diabetes. Hay muchas cuestiones que se disparan con esta nueva realidad. Vos fijate que hablábamos con docentes del espacio TECSIG y decíamos, bueno, el otro día nos faltaba tener un dato de dónde están las personas con diabetes, porque eso el censo nos lo pregunta. Pero ¿qué pasa? Empezamos a indagar a ver si la farmacia que vendía los remedios para la diabetes era una buena posibilidad para saber dónde se encontraban las mayores poblaciones. Pero fíjense que siempre estamos hablando del dónde, porque nosotros lo que hacemos, como bien dijiste vos, Inti, es justamente trabajar con espacios. Queremos saber dónde está tal cosa. En este caso, que nos surge, es la cuestión de la pandemia, ¿no? En particular, aquellas situaciones que pueden modificar un escenario, un barrio, en una provincia. Y aprovecho para decir, este famoso tema de las filminas, siempre se da sobre los mapas, Entonces, claro, ahí en los grupos de WhatsApp que tenemos con estudiantes, con docentes, enseguida empezamos a decir ese mapa estaba bien, ese mapa estaba mal, etcétera, etcétera. Claro. Sinceramente es una cuestión de gustos. Ahora lo vamos a retomar un poquito, pero en principio es como vos decís, el espacio es el que determina qué preguntas hacemos. Bien, algo que me lleva a pensar, bien, se trabaja entonces con mapas que cruzan información por un lado, quizás no tan visual, ¿no? Información más dura o, como vos decías, ¿no? Diste un ejemplo que me hizo acordar a la época en que se censaba para saber algún tipo de información. Con esas informaciones se cruzan con imágenes, quizás imágenes, vos a veces hablás de imágenes, recuerdo en otras charlas, imágenes satelitales, y se construyen estos sistemas. Es decir, teniendo en cuenta todo esto, yendo a lo concreto, a lo práctico, a la labor de la persona que estudia esta carrera, que se recibe y ya quiere trabajar de esto, ¿qué intereses debería tener una persona para volcarse a estudiar o a formarse en esta carrera en la UNCS? Bien, bueno, mira, nosotros de las sucesivas charlas, de las consultas particulares y de hablar con estudiantes interesados, siempre vemos dos cuestiones que están asociadas a estas áreas que vos decís. Surge siempre de la geografía y de la informática. Si ustedes se ponen a pensar, los sistemas de información geográfica es una unión entre estas cuestiones. Si a vos te gusta la geografía y la informática, hoy por hoy el desarrollo de la computación hace que la geografía sea a través de la informática. Por lo tanto, estas dos áreas del conocimiento son las que se involucran en lo que se llama geoinformática, que es una nueva disciplina, ¿no? Cada vez es menos nueva y es más habitual. Nosotros ayudamos a médicos, a geólogos, a tomadores de decisión en cuanto a los municipios en este caso, ¿no? Es muy importante lo que se está trabajando ahora, porque la información espacial es una información que tiene un gran valor agregado. Ese valor agregado se lo da cada uno, formándose básicamente. Entonces, para que ese valor, para que esa información tenga ese valor, uno necesariamente tiene que formarse.
porque los usuarios de información espacial cada vez somos más. Lo Claro, tenemos en el bolsillo a través del celular. Entonces, nosotros tenemos que ir un poquitito más de ese nivel de usuario. ¿Cómo hacemos esos saltos? A través de la formación. Y en ese caso la ONCS ofrece esta carrera que, te digo, Inti, por otro lado, hace poco circulamos un ranking de una revista muy conocida que planteaba cuáles son las nuevas carreras que los niños aún no conocen. Por ejemplo, si a ustedes yo les digo ahora, influencer, community manager, son nuevas carreras. Hace 6 años, 5 años, yo hablaba de un community manager y decía, bueno, bien, gracias. Sinceramente sí. lo desconocía. ¿Está bien? Bueno, la geoinformática es parte de esas nuevas carreras. Muy interesante, porque hoy por hoy, como vos bien dijiste, está cada vez más presente esto de un mapa hecho a través de un sistema, de este tipo de sistemas, que va a estar eh, en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Quizás el más conocido primero era el GPS que usaba la persona mientras manejaba, pero ahora, digamos, la geolocalización en el celular parece ser algo de todos los días, ¿no? Cuando uno tiene que, no sé, pedir una pizza o eh, más ahora con esto de la distancia, hacer una búsqueda o algo por el estilo. Está presente todo el tiempo y parece ser que es algo que se está profundizando cada vez más. ¿La carrera tiene prácticas o materias más de laboratorio, de taller, en donde se va con manos a la obra, digamos, se pone en práctica estos conocimientos que se desarrollan dentro de la carrera? Mira, la carrera desde el vamos se denomina tecnicatura, con lo cual nosotros ya vamos formando técnicos y técnicas. Un técnico, una técnica es una persona encargada de, eh, de manejar una herramienta. Esa herramienta necesariamente la tenemos que manejar a través de la práctica. La práctica está presente en la tecnicatura a lo largo de todo el plan de estudio. Les dije que son 24 asignaturas. Al menos en 12 de ellas nosotros practicamos sobre la computadora. Como vos decías, en el caso particular mío, yo soy docente de teledetección, además del director académico. Entonces, lo que enseño en teledetección es todo el proceso de cómo se forma una imagen satelital, cómo la puedo descargar, la puedo llevar al Google Earth, puedo buscar cuál es el ambiente más propicio, puedo ver dónde se puede desarrollar, por ejemplo, el mosquito que transmite el dengue, cómo puedo ver una distancia a un determinado camino. Todo eso lo hacemos efectivamente con la parte práctica. La carrera tiene un laboratorio propio, un laboratorio de SIG, que por supuesto son computadoras con los programas propios, ¿no? Sistemas de información geográfica, procesamiento de análisis espacial, etcétera, etcétera. Ahora, eso lo hacemos a lo largo de todo el plan de estudio. Ya desde el primer semestre nos encontramos con asignaturas donde metemos las manos en el teclado. Buenísimo. Eso es algo muy interesante porque es una forma de demostrar, digamos, cuál es el perfil de la carrera. Al ser una tecnicatura, pero en particular esta carrera tiene
Entonces, desde el primer semestre, materias prácticas, se trabaja muchísimo en el laboratorio propio de la carrera y me habías hablado de más o menos un 50% de materias vinculadas al trabajo en el laboratorio, ¿no? Algo por el estilo, o me hablaste de 12 materias, creo. Al menos el 50%. Yo quiero, tenemos talleres de distintas escalas, por ejemplo, empezamos Claro. con análisis propios de Argentina, nos vamos a provincia y luego nos vamos a un municipio, para que nosotros podamos manejar distintas escalas. Esos talleres se hacen todos prácticos. Nosotros estamos cerrando actualmente este semestre y los estudiantes están en este momento terminando sus trabajos finales. Para el caso de, por ejemplo, teledetección, como yo te contaba recién, hemos solicitado que realicen el análisis de imágenes satelitales de un caso de estudio. Y a partir de distintas técnicas de abordaje, pueden llegar a distintos resultados, ¿no? Cuánto se quemó con un incendio, cuánto afectó determinada inundación, qué lejos está el bosque patagónico o la llanura pampeana, etcétera. Hay un montón de cuestiones, pero siempre lo hacemos desde la parte práctica. Es un gran componente de la tecnicatura esa. Muy interesante. Las herramientas entonces informáticas y el labor práctico está presente en esta carrera. Y con respecto a la salida laboral, ya la persona que está estudiando como estudiante avanzado o avanzada, ¿puede empezar a ejercer o a tener algún tipo de pasantía, de experiencia más relacionada con el campo laboral en esta carrera? ¿Existen esos convenios o hay algún tipo de trabajo vinculado a eso? Bien, mirá, hay una particularidad de la tecnicatura, que es una carrera nueva, como bien dijimos, por lo tanto, tiene una inserción que debería hacerse conocida a partir de su búsqueda laboral. Sin embargo, te comento que los y las estudiantes en general ya se encuentran trabajando antes de terminar de cursar todas las asignaturas. Esto nosotros lo vimos, de hecho es una inquietud que tenemos los y las docentes de la carrera, por lo siguiente. Primero, se genera una necesidad en instituciones públicas y privadas. Al principio, la salida laboral en general es en instituciones públicas, diferentes, ¿no? Puede ser gobiernos provinciales, nacionales o municipales. En distintos ámbitos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el de Infraestructura, en el de Modernización, en el de Transporte, pero también esa formación hace que se vea la necesidad de contar con información espacial en otras dependencias. Y ahí es donde las búsquedas a nosotros nos llegan en general antes de que los estudiantes y las estudiantes terminen. Con lo cual después hay que empezar a pincharlos, a decirles, bueno, ya estás trabajando, ahora termina la última asignatura. Eso es lo que nosotros charlamos, ¿se entiende? Con respecto a las pasantías, todavía no tenemos un marco de aplicación concreto desde el punto de vista de una asignatura en particular. Nosotros trabajamos con distintas instituciones. Te puedo comentar el Cedronar, ¿está bien? Que, dicho sea de paso, tiene un visor de mapas muy interesante que lleva a cabo parte de técnicos y técnicas. También está el Ministerio de Transporte, como te decía, diversos municipios del entorno de la UNCS. La verdad que la salida laboral es
En principio te marqué el ámbito público, pero también tenemos ejemplos de ámbitos privados, porque cada vez más las empresas de logística, las empresas, bueno, fíjense Mercado Libre, por ejemplo, ahora que estamos, digamos, en este contexto de pandemia, todos necesitan saber la ubicación para, en el caso de realizar un pedido, de hacer una consulta, etcétera, etcétera. Y todo eso se sustenta con el trabajo de los y las técnicas formadas. Bien, bien, ahí estamos hablando ya de lo que es la salida laboral. Es muy amplia, ¿no? Porque uno piensa, bueno, digamos, sistemas de información geográfica, necesitamos espacializar, mejor dicho, ¿no? Información, trabajo en el territorio. Bueno, pienso enseguida en el Estado que debe controlar, por ejemplo, ahora en cuarentena, ¿no? El tema de los contagios, entender qué está pasando, dónde es. Aparece ahora la palabra AMBA por todos lados, ¿no? Porque es el gran foco, ¿no? De esta pandemia que estamos viviendo, pero también, como vos lo dijiste al final, aparece esto de, bueno, las empresas privadas tienen que trabajar también con algún tipo de sistema de información geográfica que les sirva para trabajar en este tiempo de pandemia, entendiendo la información, el espacio, cómo se cruza esto y cómo puede servir como una herramienta para trabajar mejor, ¿no? Sin Eh, duda, sin duda. en ese sentido, eh, ¿cuál sería el aporte? Un poco ya lo venís diciendo, pero por ahí para hacerlo más explícito, que puede hacer, o cómo se puede también reconvertir ese trabajo de un técnico, una técnica en información, en sistemas de información geográfica en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cuál es el gran aporte que puede hacer una profesional del área en esta época que nos atraviesa? Bien, mira, te voy a dar algunos ejemplos de los que nos ha tocado y algunas sensaciones propias. Cuando esto comenzó, lo he charlado con docentes del área que involucra a la Tecnicatura, que es el área de tecnologías de la información geográfica y análisis espacial, ¿no? Se encuentra dentro del Instituto del Conurbano. Como bien comentaste vos, AMBA es una nueva, para otros no tan nueva, por supuesto, pero digo, es una nueva palabra que nos involucra. Ahora sabemos que estamos dentro del AMBA. Y yo ahí te comento, yo vivo en Luján, en este momento estoy en Luján. Luján siempre se preguntó si era el último partido del AMBA o el primero del interior. Yo creo que ahora descubrimos, los lujanenses, tanto por adopción como en mi caso, que estamos dentro del AMBA con la cantidad de casos COVID, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta pregunta que vos me decías, nosotros tenemos muchos aportes para dar. Te voy a dar algunos ejemplos que ya se vienen trabajando. Por ejemplo, dentro del Instituto del Conurbano, la universidad ha presentado una serie de proyectos de investigación relacionados con el COVID. En eso nos encontramos trabajando activamente docentes de las distintas asignaturas de la Tecnicatura. El primero de ellos es un proyecto que se presentó a la par de 900 proyectos y fue seleccionado entre 36. Tiene un gran componente espacial que excede la necesidad de hacer mapas. Necesita contar con el análisis espacial. Es por eso que consideramos muy importante nuestra inclusión allí. ¿Está bien? Pero también, llevado un poquitito más al barrio propio, estamos trabajando en José C. Paz a través del programa que
Nación denomina El barrio cuida al barrio. Y ahí también aportamos nuestro granito geolocalizado de arena para tratar de mejorar las condiciones de enfrentar, de que el municipio tenga para enfrentar a esta cuestión de pandemia, ¿verdad? Nosotros, yo no tengo formación en salud, desde ya. Yo tengo formación, como les decía, en geografía y en informática, y esa información es la que me posibilita dejar a disposición de las personas que efectivamente tienen formación en salud. Pero hemos estado trabajando, docentes del área, han estado trabajando en las municipalidades de Hurlingham, de General Alvear en Mendoza. Fíjense que ni siquiera tenemos que estar cerquita. Está bien hoy la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías y el alcance remoto a través de plataformas, etcétera, etcétera, hacen que no solamente podamos colaborar en un entorno cercano, ¿está bien? Hay diversos visores, hay, por ejemplo, esta cartografía que te decía de mayores de 65 años, de dónde se encuentra el hacinamiento crítico, que también es un factor muy importante, o sea, una determinada casa tiene la condición para, si eventualmente hay una persona positiva de COVID, respetar ese distanciamiento, que la persona esté en un cuarto con las condiciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo podemos mapear y ahí encontramos nuestra participación muy útil, por supuesto. Claro, es una herramienta crucial, ¿no? Porque si uno piensa en las políticas de salud que el Estado debe llevar adelante para enfrentar, como decías, esta pandemia, la geolocalización sirve, dijiste recién, para mapear esos factores a tener en cuenta, ¿no? Para ejecutar esas políticas. Y la verdad que es una herramienta que está y debe estar súper presente en este momento. Le cuento a las personas que nos están viendo que estamos hablando con Leonardo Di Franco. Él está en la coordinación de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica y que están habilitados los comentarios si quieren hacer algún tipo de pregunta específica. Es una buena oportunidad para hacerlas. También vamos a dar los correos para que se comuniquen luego, si es que algo no se les ocurre ahora y aparece una duda después. Y también, mientras esperamos, si es que surge alguna consulta, una consulta bien específica, una pregunta bien específica y también quizás un disparador para pensar, bueno, ¿por qué estudiar esta carrera? ¿Por qué hacerlo en la UNS? ¿Qué tiene de particular esta carrera en la Universidad Nacional de General Sarmiento? Bien, mira, acá hay unas cuestiones que tienen que ver un poco también con ciertas condiciones. La UNS presenta un marco súper apropiado para estudiar esta carrera. Yo te comento, como les dije, yo vivo en Luján y viajo a UNS para realizar las actividades. La verdad que encuentro en el campus de la UNS uno de los grandes motivos, ese ámbito de intercambio, la verdad que es muy placentero, es muy placentero. Ahora, las instalaciones, la biblioteca, todo ese marco, pensando que estamos en Malvinas Argentina, en la localidad de Los Polvorines, y que tenemos acceso, quizás a través de 10, 15, media hora de colectivo, de bus, etcétera, etcétera. Tenemos línea de colectivo, tenemos un poquitito más lejos está el tren, pero digamos, llegamos
al corazón de una zona donde la gente tiene todas las facilidades para llegar ahí. Ahora, ¿por qué deberíamos elegir la tecnicatura? Yo me permití pensar 2 o 3 cuestiones. En un principio te comento que la vocación es el motivo por el cual uno tiene que necesariamente elegir una carrera. Difícil sería estudiar algo sin las ganas de hacerlo. Es como que a mí me digan que me ponga a estudiar abogacía, ¿se entiende? O sea, yo no tendría vocación de eso. La vocación es lo que te tiene que guiar, y ahí vos tenés 2 cuestiones que te pueden ayudar a esa guía, que son el gusto por la geografía y el gusto por la informática. Ahora, la informática no necesariamente tiene que ser una cuestión bien académica, sino pasa por la computadora hoy, ¿está bien? Pero después también tenemos una ventaja, que es ser una carrera corta. La tecnicatura vos la cursás con 24 asignaturas que tienen 4 ejes básicamente, pero que tiene una amplia salida laboral. ¿Está bien? Y como les dije antes, se configura como una de esas nuevas carreras con futuro. ¿Está bien? Sí, sí. Ahí me Sí, parece que podemos encontrar. buenísimo. Está muy bueno que digas esto de que la universidad tiene como un marco que hace al seguir, estudiar y profundizar en lo que es una carrera universitaria muy amable, muy lindo, ¿no? Hablaste de la biblioteca, hablaste de un espacio agradable y bello para ir a estudiar, como es el campus de la universidad. Pero también, en base a esto que vos decías a lo último, ¿no? Hablabas sobre la informática. Hay una pregunta que nos dice, ¿es necesario tener conocimientos previos de informática para anotarme en esta carrera? ¿Puede llegar a ser determinante eso? ¿Necesitamos venir con una muy buena base de informática? Bien, no, es interesante esa pregunta, porque cuando hablamos de informática no hablamos exclusivamente de grandes conocimientos. Vamos a utilizarla desde cero, ¿está bien? Con lo cual, si vos manejás Word, si vos manejás algún aspecto del Excel, Internet tipo Mozilla, Google Chrome, algunas aplicaciones, etcétera, el resto lo vamos a hacer juntos. Bien, eso es importante porque a veces el gran miedo es qué conocimientos tengo que traer, ¿no? Y en realidad si terminaste el secundario, independientemente de esto que vos decías, del gusto, de la vocación, de las ganas de estudiar una carrera, con respecto a los conocimientos, la carrera está pensada para que uno aprenda, ¿no? De hecho, los talleres Exacto. iniciales también apuntan a eso, ¿no? Son talleres que te introducen a todo lo que viene. Nos hacen nuevamente la pregunta sobre la inserción laboral. Bueno, un poco yo tengo anotado, es trabajar en las distintas dependencias del Estado, pero cada vez más empresas privadas, digamos, o que no están relacionadas con las políticas directamente, con las políticas estatales o con el trabajo en las distintas áreas del Estado, utilizan este tipo de sistemas, sistemas de información geográfica o la geolocalización como algo, como una herramienta importante en su labor diaria o en el desarrollo de la actividad que lleven adelante. ¿Podemos dar algunos ejemplos, Leonardo, para ir cerrando ya la charla? Sí, por supuesto. Mirá, recordemos siempre que el título es técnico o técnica en sistema de información geográfica. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en grupos multidisciplinarios. Cuando hablo de multidisciplina, lo que estoy diciendo es que seguramente
al lado nuestro vamos a estar con gente que puede ser geólogo, ingeniera agrónoma, una persona de informática propiamente, una persona que necesita incluir un visor de mapas en su página web porque quiere tener localizado a sus clientes, una empresa de transporte que quiera optimizar o abaratar inclusive las rutas de transporte de sus productos, como les decía también, en equipos que estén trabajando en los municipios, en ese sentido, el área de catastro, de obras públicas, de salud, etcétera, etcétera, son sectores que necesariamente trabajan diariamente con información espacial. Por lo tanto, la importancia de ese tipo de información siempre va a ser creciente y de ahí la necesidad de formación de cada uno de nosotros. Bien. Y una última pregunta y ya vamos cerrando porque ya nos corre un poquito el tiempo. En este contexto nos preguntan, ¿la cursada está pensada para iniciar de forma virtual? Bien, bueno, le comentaba a Inti que soy nuevo en Instagram, que creo que estoy leyendo también la pregunta de Maggie, entiendo que es. Así que bueno, te agradezco, Maggie, porque me permitís comentarles lo siguiente. La UNCS ha dictado una carrera enteramente virtual y justamente es la Tecnicatura Superior en Sistema de Información Geográfica. En ese momento la dictó para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, para el INTA, porque ustedes, fíjense, el INTA tiene en todas las provincias diferentes profesionales que trabajan con información espacial y no podían unir todos esos recursos humanos y para eso nos pusimos en contacto. Luego de unos años la carrera fue exitosa, se siguen recibiendo técnicos y técnicas, ha sido un gusto enorme poder formar parte de ese proceso, aportar nuestro granito de arena geolocalizado ahí. Pero, ¿a qué iba con esto? En eso nosotros nos sentimos con una cierta ventaja, porque trabajamos con las aulas virtuales, con diferentes herramientas de videoconferencia, con ejercicios mediados por tecnología, etcétera, etcétera. Tenemos cierta experiencia en el dictado de asignaturas virtuales. Esa experiencia la hemos volcado en esta particularidad del contexto de aislamiento social. Con lo cual, y a partir de, por supuesto, resoluciones propias de la universidad, se espera contar con un segundo semestre que inicie de manera virtual. ¿Está bien? Sinceramente, ir más allá en cuanto al tiempo, yo no lo podría comentar, pero el segundo semestre lo vamos a iniciar de manera virtual. Y ya les comento, además, para Maggie y al resto de las personas que están en la charla, que ya estamos trabajando para eso, a partir de mejorar, pero fundamentalmente conocer los aspectos que hemos tenido que afrontar en el primer semestre, que ahí fue todo muy rápido. Ahí tuvimos que aplicar todo de una manera mucho más rápida. Ya para el segundo semestre nos hemos ido preparando, pero además una cuestión muy importante también, y que es que tenemos
ese intercambio con los y las estudiantes, que al principio, con plataformas virtuales, no lo conocíamos. Ahora ya sabemos cuál es la situación contextual de cada uno y cada una de los técnicos o de las futuras técnicas. ¿Está bien? Porque esta situación en cuanto a tener un espacio propio, tener un dispositivo propio, etcétera, etcétera, nos toca a todos. Les toca a Inti, me toca a mí, Claro. y le toca a cada uno y cada una de las personas que están en este momento. Son particularidades muy propias, pero creo que estamos trabajando para tratar de que la cursada que inicia sea de la mejor manera posible. Es muy interesante lo que decís porque eh, si bien, digamos, poner sobre la mesa algo que es una realidad que nos envuelve, que nos atraviesa, y es que la realidad de la pandemia hace que sea complejo para cualquier tipo de cursada y que la virtualidad sea una opción que está ahí, que hay que adaptarla, hay que tratar de trabajar con eso, pero en el caso particular de la Tecnicatura en Sistemas de Información Geográfica, ustedes ya vienen con un bagaje, con una experiencia que los pone quizás en una mejor relación con la virtualidad, digamos, si bien hay una gran incertidumbre a nivel nacional, ¿no? De cómo va a ser que el devenir de la pandemia y obviamente siempre poniendo por delante la salud y la necesidad de cuidarnos entre todos. Bueno, la verdad que ha sido una charla muy interesante. No te quiero robar más tiempo, Leonardo, y te agradecemos muchísimo de habernos brindado tu conocimiento específico sobre la carrera, que a veces es tan necesario cuando uno está viendo qué estudiar, hablar con una persona de primera mano que esté allí. Bien, Inti, yo te agradezco también la posibilidad de estar en contacto, aunque sea a través de una pantalla en este caso, ¿no? Quisiera dejar una última sugerencia, y es lo siguiente, que tiene que ver con esto que hablábamos del campus y de la cercanía que podemos llegar a tener con la universidad. Yo creo que si pueden hacer el esfuerzo de anotarse en una carrera universitaria, y espero que sea la tecnicatura, porque ya les comento, creo que es una carrera corta con una amplia salida laboral, pero les comento, esto de poder anotarse en una carrera va a mejorar no solamente a cada uno de ustedes, sino que va a mejorar el entorno familiar, el entorno, no sé, las relaciones humanas. Ahí me gustaría también, digamos, hacer hincapié, ¿no? La posibilidad que brinda la UNS no es solamente de formarte, sino que te permita estar en ese ámbito, que es un ámbito que no solamente te va a formar, sino que te va a cambiar la vida, digamos, como nos ha cambiado a todos, ¿no? Bien, muy interesante, ¿no? Porque además de la formación intelectual, también hay ahí un abanico de posibilidades que se despliegan, ¿no? Y de conocer gente y de ampliar el horizonte de relaciones, ¿no? En el ámbito universitario. Así es, sí, sí. Esa formación integral, digamos, nos ayuda a todos. Lo ayuda a uno o a una que se ha formado, pero también permite mejorar la sociedad, ¿no? Sí, es así. La verdad que es una linda conclusión para cerrar la charla.
te agradecemos mucho tu participación y bueno, nos estaremos viendo cuando volvamos a la presencialidad y podamos superar esta pandemia entre todos y todas. Bueno, espero que se cuiden entre todas las posibilidades, que estén respetando de la mejor manera que se pueda, cada uno con sus posibilidades y cuidando a los suyos también. Te mando un saludo, Inti, muchas gracias nuevamente. Y bueno, si vos les compartís el correo, tanto a Rodemay como al resto de las personas que tengan inquietudes, nos pueden hacer llegar tanto a la carrera como al mail personal. Sí, así lo haremos. Nos estamos viendo. Perfecto, muchas gracias.